Bueno, demos inicio entonces a la sesión del día de hoy, series de Taylor y de McLaurin. Bueno, veamos en qué consiste este concepto de las series de Taylor y de McLaurin. Como veremos, una es consecuencia de la otra, un caso particular. Así que arranquemos primero haciendo un breve repaso de lo que sería el famoso concepto del factorial. La operación factorial es una definición que aplica sobre números que son no negativos, más específicamente enteros no negativos, ¿cierto? Es decir, enteros no negativos constituyen el conjunto de los naturales más el cero, ¿cierto? La definición de los factoriales no admite o no permite a números negativos, entonces se restringe para el caso de los negativos. También se restringe para el caso de los números fraccionarios o equivalentemente es la misma restricción para el caso de los números decimales y únicamente debe contemplar, ¿cierto? Solo considera los números enteros positivos, es decir, 0, 1, 2, etc. Bueno, su definición. Sea n un número que pertenece al conjunto de los enteros positivos. La operación n factorial se define como la productoria desde 1 hasta n, todos los números naturales hasta llegar a n. Luego, hay dos casos particulares que serían los siguientes, y es la definición del cero factorial, por definición lo asumimos 1, y la definición del 1 factorial, que también por defecto se asume igual a 1. Digamos el cálculo del número 7 factorial, entonces sería la productoria de todos los números naturales, comenzando en 1 hasta llegar a 7, 4, 5, 6 y 7. También en las calculadoras aparece el símbolo factorial, pero no suele aparecer dentro de las teclas, sino dibujado encima de las teclas. Es decir, que toca sacarla con tecla de cambio, tecla o segunda función, ¿cierto? Igual ella hace la operación y tiene que dar, bien sea a mano o con la calculadora, 5040 para el caso del 7 factorial. Bueno, con este número factorial vamos a definir lo que se conoce como la serie de Taylor y después el caso particular que sería la serie de McLaurin. Entonces, veamos qué sería la serie de Taylor. Bueno, la serie de Taylor considera una función y sus enésimas derivadas, así que vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Serie de Taylor. Si f es una función n veces derivable en un intervalo i, ¿cierto? Entonces, la representación de esa función puede darse mediante la siguiente aproximación. A ver, cuenta que esta es una función, digamos, original o de difícil cálculo, de difícil representación, y la que sí se podría representar vendría dada por esta suma. Entonces, tiene varios conceptos. Esta construcción la voy a explicar elemento por elemento para entender qué significa cada cosa.
Veamos, el símbolo de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Esta letra griega es la letra sigma mayúscula y representa la suma. De hecho, su nombre es sumatoria. La cantidad que vemos en la parte inferior de ese símbolo, K, se le llama contador y es una cantidad que toma elementos de uno en uno, ¿cierto? Comenzando en este valor que aquí en la parte inferior aparezca. Así que aquí comenzaría en 0. Si dice la suma comienza k igual a 1, entonces el contador empieza su cuenta en 1 y así sucesivamente hasta llegar a n. De hecho, este k igual a 1, a 0, perdón, este k igual a 0 se llama límite inferior de la suma. Correspondientemente, entonces, el valor n, que es el que vemos aquí en la parte superior del símbolo, se llama límite superior de la suma. Estas serían técnicamente las partes de una sumatoria. Bueno, esa sumatoria debe contener a un término general. Para el caso de la definición de la serie de Taylor, el término general viene compuesto por tres elementos. El primer elemento es la késima derivada de la función evaluada en un punto A. Veamos entonces aparte. F es la función que se mencionó en la hipótesis, n veces derivable. N derivable. Ese contador K, aquí en la simbología que estamos acostumbrados a manejar, ¿cierto? Que diría uno, esta es la primera derivada, esta es la segunda, la tercera, con números romanos la cuarta, quinta, ¿cierto? Bueno, entonces la sustitución de este número romano, que aquí viene dada por la letra K, escrito todo de esa manera, esa simbología completa, significa késima derivada de la función f. Y este pedazo que significa la evaluación en un punto dado para esa derivada, ¿cierto? Entonces diremos que completa ahora sí con todos sus elementos, késima derivada de f evaluada en a, representa justamente eso, se evalúa la derivada en un punto o valor x igual a a. Normalmente ese valor a lo da el problema, ¿cierto? Y se denomina pues frontera o vecindad alrededor de cierto punto. Todos los valores que caigan en las cercanías. Siguiente término que compone la sumatoria que define serie de Taylor. Bueno, aquí va. El primero les decía, son tres. El segundo, entonces, es una fracción y en esa fracción el numerador es x menos a elevado a la k. Estos son los términos de orden polinómico que van a salir y van a quedar en la expresión final. Entonces, los binomios de la forma x menos a la k son, binomios de orden k, ¿cierto? Segundo orden, tercer orden, cuarto, etcétera. Binomios de orden k en la variable x. Este punto menos a significa que se está haciendo em, una leve distancia desde el punto x hasta el punto a para guardar
Para que no quede exactamente igual, porque en el caso exactamente igual, pues ya cambia de nombre la serie, que es la que vamos a ver a continuación. Y el último elemento, el que hace falta, es precisamente el que vimos hace un instante, la definición del K factorial. Bueno, este último elemento, entonces lo vamos a describir como ya lo hemos mencionado, la productoria o el factorial de la cantidad K, del contador K. Bueno, con todas esas denominaciones, con toda esa terminología, vamos a considerar pues una función en particular para hacerle su desarrollo por serie de Taylor y mirar qué significado le obtenemos. Entonces, planteémoslo primero de una manera bastante general, sin contexto, y luego sí con un contexto aplicado a la física. Primer ejemplo de la clase del día de hoy. Desarrolle la función f de x igual a coseno de x alrededor de, del valor a igual a pi mediante serie de Taylor. Bueno, entonces comencemos. Solución: ¿cómo se haría un ejercicio de estas características? Bueno, vamos a considerar algunas de las derivadas, dado que, como vemos, es un desarrollo que se hace hasta cierto orden. Pongámosle aquí un límite. Pongámosle un límite para el desarrollo de la suma. Considere n igual a 6. Vamos a considerar 6 derivadas, los 6 primeros términos en esa serie, hasta n igual a 6. Veamos, la función que están dando es f de x igual a coseno. Así que vamos a calcular sus 6 primeras derivadas. Entonces, primera derivada igual al coseno es menos seno. Segunda derivada es derivar menos seno con respecto a x. La derivada del seno es coseno, pero como aquí hay un menos, queda menos coseno. Tercera derivada de la función original es derivar lo anterior. Entonces, como la derivada del coseno es menos seno y está precedida de un menos, entonces nos queda menos por menos más seno de x. Cuarta derivada. La cuarta derivada, que sería aquí así, ¿cierto? Cuarta, derivar el seno y la derivada del seno es coseno y dense cuenta que vuelve a repetirse todo el ciclo. Esta es en esta función como la función seno de x y como la función Euler a la menos i teta o Euler a la i teta, siendo i la raíz de menos 1, ¿cierto? Término complejo. Todas estas funciones, coseno, seno, el Euler con argumento negativo y el Euler con argumento positivo, ¿cierto? Y argumento con variable compleja, todas son 4 veces derivable en su ciclo o simplemente derivadas cíclicas. Y es lo que estamos viendo acá, que cada 4 derivadas vuelve a aparecer la misma función original. Bueno, entonces aquí necesitamos hasta la sexta. N igual a 6, necesitamos hasta la sexta derivada. La quinta derivada es volver a derivar coseno, ya sabemos que nos da menos seno. La sexta derivada es volver a derivar el menos seno, ya sabemos que nos da menos coseno, y con estas serán suficientes para hacer el desarrollo de la serie de Taylor. Bueno, entonces, lo que sigue ahora es evaluar cada una de esas 6 derivadas, incluida también la función original, ¿cierto? Porque la función original hace las veces de derivada 0, entonces en total serían 7 términos. Así que aquí donde está f, x, solo por una indicación, le colocaré f0, derivada 0, es decir, la función original, sin derivar.
Bueno, todas y cada una de estas 7 expresiones hay que derivarlas y evaluarlas, hay que derivarlas, no, hay que evaluarlas en el A que nos dieron que es igual a pi. Entonces veamos a ver cuánto nos queda. La función sin derivar evaluada en pi sería el resultante de coseno de pi. Calculadora en radianes, coseno de pi igual a -1. La primera derivada evaluada en pi sería entonces menos seno de pi y seno de pi, la calculadora en radianes da 0. La segunda derivada evaluada en pi, entonces vuelve a ser igual que la anterior del coseno, pero precedida de un signo menos. Así que menos coseno de pi es igual a 1 positivo. La tercera derivada evaluada en pi será evaluar la función seno positiva en pi y seno de pi es 0. La cuarta derivada evaluada en pi será de nuevo tomar la función coseno positiva como al principio y evaluarla en pi y eso ya sabemos que nos da otra vez -1 y se repiten estos números. La quinta derivada evaluada en pi sería menos seno de pi, que da otra vez 0, y la sexta derivada evaluada en pi sería menos coseno de pi, que ya sabemos vuelve a repetirse el 1. Entonces, como vimos acá, todas estas derivadas que caían en la función seno, esta de acá, esta de acá, esta de acá y todas las que vayan saliendo hasta un enésimo orden, ¿cierto? Se van a igualar a 0 por el punto de evaluación, que es uno de los puntos en donde la función seno se hace contacto con el eje X, ¿no? En cambio, los que son cosenos, pues ellos sí dan o unos o menos unos, ¿cierto? -1, 1, -1, 1 y va alternándose. Signo alterno. La función seno también es de signo alterno. Bueno, entonces, ya habiendo evaluado todas las derivadas en el punto que nos sugirieron, que era a igual a pi, dice ahora que mediante la serie de Taylor, ¿cierto? Haga su desarrollo. Entonces, vamos a escribirlo de manera específica. Esta expresión que está aquí resaltada en púrpura. Bueno, entonces, tendremos lo siguiente. Tendremos lo siguiente. Bajamos un poco más el tablero y escribimos la función f de x, que es coseno de x, esto es f, lado izquierdo, y al lado de la mano derecha viene la suma. La suma comienza en 0 y termina en 6, por lo que n vale 6, sexta derivada. Aquí está, aquí está. La késima derivada de la función coseno. Entonces podemos escribirla como coseno, o así más exacta para evitar una confusión con una potencia, ¿no? Késima derivada, késima derivada con respecto a x de la función coseno de x, y esta derivada hay que evaluarla en x igual a pi. Esto sería el equivalente a la escritura que vimos antes de fk evaluado en a, con a valiendo pi. Aquí está mucho más detallado, por lo que se usa notación de Newton. Y así como la entregan en la definición, es notación de Leibniz. Esto hay que multiplicarlo por una fracción. Y la fracción es los binomios x menos a, pero a vale pi, késimo, késima potencia, y abajo el k factorial. Entonces, esta escritura es la aproximación o la representación en un intervalo específico de esta función dada. Esta es la función original. Esta sería una aproximación que entre más términos tenga, o sea, entre más grande sea n, pues más precisa será
correlación con la original. De hecho, la única forma de que esta sumatoria tome término a término un grado de exactitud del 100% es que este n tienda a infinito. Cuando tiende a un valor acotado, en este caso que apenas nos dan 6, pues guardará una similitud en un intervalo, pero por fuera de ese intervalo, pues ya se pierde y bastante en la precisión. Es lo que vamos a graficar a continuación. Entonces, el desarrollo de esta suma. Veamos cómo se hace el desarrollo de esta suma. Bueno, entonces tendríamos para el primer término que es con k igual a 0. Sería la derivada, la función sin derivada, ¿cierto? O derivada 0. Y eso nos dio coseno de pi. La función coseno de pi vale menos 1. Entonces escribámosla. Coseno de pi que vale menos 1, coseno de pi que vale menos 1, se multiplica con x menos pi y se eleva a la 0. Todo este término se divide entre 0 factorial. Es decir, todo este término que estoy escribiendo acá corresponde a k igual a 0. Es el primero de los 7 términos que salen. El segundo, entonces dice la primera derivada de la función coseno, que es este que teníamos por acá, ¿cierto? Menos seno de pi. Esa expresión menos seno de pi, según vimos, nos da 0. Pero habría que multiplicarlo teóricamente por el binomio x menos pi. Ahora la potencia es 1 y ahora el que va debajo es un 1 factorial. Así es como se sigue la secuencia hasta llegar a 7. Por lo tanto, este término correspondería a k igual a 1. El siguiente sería la segunda derivada de la función coseno, y esta segunda derivada nos dio menos coseno, o sea, 1 positivo. Así que escribimos menos coseno de pi, cuyo valor dio 1 positivo, y se multiplicará ese 1 por x menos pi elevado a la siguiente potencia. Vamos la cuenta en 2. Luego, el factorial que va debajo es el 2 factorial. Todo este término corresponde a k igual a 2. Y así sucesivamente con todos los términos que nos vayan saliendo. Vamos lo del arco. Con el 3, entonces tercera derivada, ahí la vemos, seno de pi que dio 0. Entonces, más tercera derivada, seno de pi, la cual dio 0, iría teóricamente multiplicada por x menos pi elevada a la 3 y sobre 3 factorial, o sea, todo este término es k igual a 3. Siguiente, cuarta derivada. Cuarta derivada nos dio coseno de pi y es igual a menos 1. Coseno de pi, la cual dio menos 1, que es la que repetía el ciclo, ¿cierto? Se multiplica entonces por x menos pi elevado a la cuarta potencia y sobre 4 factorial. Todo este término es el que corresponde a k igual a 4. La quinta derivada. Vamos acá, la quinta derivada fue menos seno de pi, que también dio 0. Entonces, menos seno de pi, la cual da 0 y que teóricamente debería multiplicarse por el binomio x menos pi, ahora elevado a la quinta potencia, sobre 5 factorial. Todo ese término es k igual a 5, y el último, el sexto y último, bueno, el séptimo porque son 7 términos en total, ¿cierto? Sería la sexta derivada que me dio menos coseno de pi igual a 1. Menos coseno de pi igual a 1. Y este deberá ir multiplicado por el binomio x menos pi elevado a la 6 sobre 6 factorial. Este último término es el que corresponde a k igual a 6. Entonces, como vemos,
aunque solo fueron 7 términos, bueno, pues tocó hacer una buena cantidad de operaciones, teniendo en cuenta que la mitad de esas operaciones pues se anulan por las evaluaciones de el seno, la función seno en el ángulo pi. O sea, sobreviven solamente las que proceden de las evaluaciones del coseno. Así que término a término vamos a ver qué nos queda. El primer término quedó un -1 multiplicado a la x menos pi a la 0. Todos sabemos que cualquier número elevado a la, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Así que aquí nos queda -1 por 1 sobre, como vimos antes en la definición, 0 factorial se define también como 1. Todo esto entonces nos da -1. El siguiente término, el 0 anula a todo, así que ponemos 0. El tercer término, si es que queremos acá, nos dio menos coseno de pi 1 positivo, entonces más 1 positivo por x menos pi al cuadrado. Estos binomios no se desarrollan, se dejan expresados. Y 2 factorial. 2 factorial sería 1 por 2 y eso da 2. El siguiente término sería este que también se anula. El de k igual a 3 se anula porque hay un 0. Entonces más 0. El siguiente término es este que vemos ahí en la esquina superior derecha, que dio -1. Así que escribimos -1 por x menos pi a la 4 sobre 4 factorial. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Eso da 24. El siguiente término también es 0, entonces le agregamos aquí un 0. Y el último término, que ya se sale de la pantalla, es el último que escribimos, 1 positivo por x menos pi a la 6 sobre 6 factorial. Entonces, 1 positivo, 1 positivo por x menos pi a la 6 sobre 6 factorial. 6 factorial es 6 por 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Y 6 factorial da 720. Bueno, la suma es truncada. Truncada es que no se le están agregando más términos. Hay una cantidad finita de términos. Son 6. Bueno, 7 en total, pero los ceros pues disminuyen la cantidad de términos. A ver en cuánto. 1, 2, 3. Disminuyen 3. O sea que quedaron 4 términos en total. 7 menos 3, 4 en total. Veamos cuáles quedaron. Y organicemos esto. -1 por 1 sobre 1. Eso da -1. Más 0, no se pone el 0. Siguiente, más un medio, más un medio de x menos pi a la 2. Más 0, no se pone. Más por menos, menos. Un 24avo, 1 sobre 24. X menos pi a la 4. Siguiente término, sería este más 0, no se pone. Y el último que escribiremos será este más 1 sobre 720. 1 sobre 720, factor de x menos pi a la 6. Bueno, esta es una representación aproximada de la función original que nos dieron y era coseno. O sea que tiene que guardar en un intervalo dado cierta similitud con la función coseno de x. Así que vamos término a término a ir graficando en el GeoGebra a ver qué nos va botando el, la ayuda tecnológica para hacer las curvas, comparar las curvas, lado de la mano izquierda y lado de la mano derecha. Veamos. Entonces, vamos acá, abrimos el GeoGebra, graficamos la función de la izquierda, que es coseno de x, y ya todos sabemos que se comporta de esa manera. Listo. Ahora vamos a graficar el primer término. El primer término es -1.
ese menos 1, aunque sea una constante, cuenta, hace parte de la suma total. Entonces, graficamos menos 1. Se escribe y igual a menos 1 por ser una constante. Menos 1. Como vemos, la recta y igual a menos 1 es esa paralela al eje X que está en la parte inferior de la pantalla. Listo. ¿Cuál término entonces seguiría? Ya tenemos menos 1. Ahora lo que sigue es a ese menos 1 agregarle el siguiente, que sería menos 1 más un medio de x menos pi cuadrado. Entonces, agreguémosle acá menos 1 más un medio de x menos pi al cuadrado. Listo, fijémonos cómo ha quedado la curva, una parábola, ¿cierto? Pues está de color rojo que acabo de graficar el aplicativo. Menos 1 más un medio, x menos pi cuadrado. Menos 1 más un medio, x menos pi cuadrado. Bueno, el siguiente término ahora se le agrega esta cantidad de acá, que es menos un 24, x menos pi a la 4. Entonces, para el siguiente, tomo estos dos, control C, bajo al siguiente renglón, control B, y le sumo un 24avo de x menos pi elevado a la 4. Listo. Gráfico ahora esta parábola de color azul. El siguiente término. Entonces, el siguiente término considera a los tres que ya tenemos y se le agrega el que va con potencia a las 6. 1 sobre 720. Entonces, vamos aquí al aplicativo. Voy y señalo lo que ya tengo. Hasta acá. Control C, control V. Y era con signo más, con signo menos. Digamos, era con, lo volví a graficar, ¿no? Era con signo más. Aquí, menos 1 más un medio. Menos un 24 más 1 sobre 720. Menos 1 más un medio. Ah, aquí es menos. Disculpen que aquí es signo menos. Listo. Ya, eso es lo que sale. Tengo es que cambiarle aquí el signo menos y fin, sumarle, pues sí, porque el signo es alterno, ¿no? Menos más, menos más. 1 sobre 720 por x menos pi elevado a la 6. Listo. Sale esa expresión en color naranja. Se me había equivocado ahí en un signo. Bueno, y ahí uno puede seguirle agregando cualquier cantidad de términos a esa expresión. Entonces veamos cuál sería su significado geométrico. Entonces, el valor alrededor del cual se está haciendo el desarrollo de Taylor es x igual a pi. Quiere decir que en un intervalo de cercanías, las funciones que van sumándose, digamos, ignoremos esta, ignoremos esta y quedémonos con la que nos dio el cálculo completo, que fueron estos 1, 2, 3, 4 términos, debe ser la función que mejor se aproxime al coseno de x en el intervalo cuyo centro sea x igual a pi. Y es justo lo que estamos viendo acá. Nótese que es una muy buena aproximación, digamos, desde, ¿qué sería esto? Un 0.8 puede ser, digamos, desde x igual a 0.8, desde ahí hasta un 5.2, puede ser, no. A ver, hay 1, 2 y por acá, 1, 2 por acá hasta un 5.6 por ahí. Sí, pegámoslo x igual a 5.6. 5.6. Eso. En este intervalo entre 0.8 y
5.6, ¿cierto? Que pues apenas lo definí sin mucha precisión, que se encuentra exactamente en el punto medio de X, ¿cierto? Su punto medio de ese intervalo es exactamente X igual a pi, Ahí en ese intervalo, la curva de color naranja se aproxima bastante bien a la curva original, que es la función coseno. Eso tiene una ventaja y una desventaja, y es que para que el intervalo sea lo suficientemente generoso, pues habría que tomar muchos términos. Una cantidad, como les decía al comienzo, infinita de términos. O sea, si tomo infinitas derivadas, ¿cierto? Entonces ahí todas todas las ondas que caracterizan a esta función coseno, ¿cierto? Todas las crestas y los valles que caracterizan a esa función coseno coincidirían con esa función polinómica de muchos términos que le esté agregando. Aquí, como vemos, es un polinomio en X de sexto grado el que se aproxima muy bien en ese intervalo. Digamos que si ignoramos el primer, estos términos y solo nos quedamos con el primero, que sería esta función, pues es una aproximación bastante pobre, porque, empezando porque es una constante, pero sin embargo hace parte de la solución precisamente porque en ese punto coseno coincide con x igual a pi. Entonces en la parte inferior que el punto de encuentro entre la función coseno y la recta x igual a pi se da acá. Y por ese punto A pasa esta recta y igual a -1. Esa es la aproximación más elemental de todas, el punto de coincidencia. Pero para que empiece a mejorar, porque pues hay que darle forma a la curva, ¿cierto? Y a empezar a abrir el intervalo, no puede ser exactamente en pi, tiene que abrirse. Entonces se le van agregando términos. Entonces, el primer término que se le agregó, un medio de x menos pi cuadrado, nótese que mejoró la aproximación, digamos, desde acá, desde 2, algo hasta 4, algo. Aquí en este intervalo se ve una buena o aceptable aproximación, pero igual pues sigue siendo un intervalo muy corto. En el medio siempre va a estar pi. Si se le agrega un término más, ahora la aproximación mejora. La azul, la que tiene como forma de M, la azul. Entonces ya amplía un poco más el intervalo de aproximación, se mejoró, ¿cierto? Diga ustedes de 1, algo, 1,2 hasta 4,9, casi 5, ¿cierto? Allí la aproximación es buena siempre y cuando esté dada por la curva azul. Si se le agrega el cuarto término, que es el de x a la 6, x menos p a la 6, ahí es donde mejora la aproximación en el intervalo que describí por acá, 0,8 a 5,6. En ese intervalo, ya es más grande que los otros dos, ¿cierto? La curva naranja muestra una buena aproximación a la curva verde, la original. Y así sucesivamente. Entre más términos yo le agregue a la serie, mejor será la aproximación, ¿cierto? Imitando, es una imitación, imitando la curva polinómica en X a la curva original. Entonces, no olvidemos que estas series de Taylor son aproximaciones, son imitaciones. Todo esto lo que nos proporcione, eso era color naranja. Entonces, busquemos el color naranja, eso, todo lo que está por acá es la curva en color naranja, es técnicamente una aproximación en un intervalo I. Y ese intervalo se va haciendo más grande en la medida que más términos compongan ese polinomio. Esta función es polinómica, según lo que pidieron, grado 6, ¿cierto? X a la 6, polinomio grado 6. Esta, en cambio, que es la que GeoGebra dibujó en color, ¿cuál fue? Verde. Esta de acá, en color verde, esta es la función original. Función dada o función original. Listo. Se escogió una función que es bien conocida con sus derivadas y todo y se le buscó una aproximación hasta el sexto término.
Pero digamos que las series de Taylor funcionan cuando esta función es complicada de aproximar. Por ejemplo, cuando en un osciloscopio, en un hospital, ese aparato pues tiene la muestra de los latidos del corazón, ¿cierto? Que no se sabe exactamente qué tipo de función está obedeciendo, solo está representando los pulsos del corazón ahí como impulsos electromagnéticos. Entonces, ahí sí es una buena idea utilizar polinomios de aproximación para suavizar la curva, ¿cierto? Y que en un intervalo dado, pues, esa función se pueda trabajar con derivadas, con máximos, con mínimos, etcétera. Ese sería el uso de una o la aplicación de una serie de Taylor. Bueno, y la serie de Maclaurin, dice acá la clase de hoy, serie de Taylor y serie de Maclaurin. Bueno, la serie de Maclaurin no es otra cosa más, sino la misma serie de Taylor, pero evaluada alrededor de A igual a cero. Entonces, caso particular, serie de Maclaurin. Es la misma serie de Taylor, pero evaluada alrededor del punto o desarrollada, entendida cierto así, desarrollada la función alrededor del punto A igual a cero. Esa sería la definición de serie de Maclaurin. Entonces, vamos acá otra vez a la definición original con la que hemos trabajado la clase de hoy hasta el momento, ¿cierto? Esta de acá. Y aquí donde dice A, aquí donde dice A, ¿cierto? Reemplazamos por cero. Entonces, eso nos produce lo siguiente. Vamos hasta acá y tendremos que la serie de Maclaurin es la función f de x igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la késima derivada de la función que estemos desarrollando y sus derivadas, ¿cierto? Tiene que ser n veces derivable. Y esta función se evalúa, sus derivadas se evalúan en cero. Aquí sigue el mismo término, x menos 0 a la k, y aquí quedaría k factorial. En los libros normalmente no le ponen x menos 0 a la k, sino son más prácticos y le ponen simplemente x a la k. X a la k. Este sería entonces el desarrollo de la serie de Maclaurin. Veamos entonces. Hagamos el desarrollo de la serie de Maclaurin. Ejemplo, el construya el desarrollo de la serie de Maclaurin para la función f igual a Euler a la menos 2x hasta n igual a séptimo orden. ¿Listo? Ya se sabe que es alrededor del punto cero. Serie de Maclaurin se da por entendido que A vale cero. Listo, hasta séptimo orden. Bueno, entonces, veamos qué debemos hacer. Es casi el mismo procedimiento que con la serie de Taylor y es derivar 7 veces la función que nos están dando. Entonces, comencemos escribiendo la función sin derivar, que es Euler a la menos 2x, y calculemos hasta su séptima derivada. Primera derivada es ella misma multiplicada por menos 2, ¿cierto? Según vimos en una demostración de los videos de clases anteriores. La segunda derivada es ella misma, pero por menos 2 al cuadrado. La tercera derivada es otra vez ella misma, pero aquí el menos 2 se eleva a la 3.
La cuarta derivada es ella misma. Y aquí el menos 2 se eleva a la 4. La quinta derivada, ella misma, la derivada interna, que es menos 2 se eleva a la 5. Sexta derivada, el menos 2 se eleva a la 6 ella misma. Y la séptima derivada, ella misma, con el menos 2 a la séptima potencia. ¿No? La función exponencial es bastante sencilla de evaluar. La que es cíclica, recuerden, es la Euler a la más o menos I teta. O sea, no es lo mismo que esta que vemos acá, porque estos Euler son de variable real, su argumento es variable real. En cambio, estos Euler, su argumento es de variable compleja. De hecho, en análisis complejo, el Euler a la I teta se define como la superposición coseno del ángulo más I veces seno del ángulo, que esto se conoce como el teorema de Moivre, buscando las raíces, las enésimas potencias o las enésimas raíces de esta función. Y en particular, esta definición es conocida con el nombre de fórmula de Euler, que se usa mucho en física para representar lo que sería la parte real y parte imaginaria de una onda. Bueno, eso se verá en otro video. Aquí estamos solo trabajando funciones exponenciales de argumento o variable real. Bueno, igual que hicimos antes, toca todas y cada una de estas expresiones, ¿cierto? Evaluarlas en cero, lo cual pues es bastante sencillo, dado que el Euler, al ser una función exponencial, al elevarse al cero, pues queda 1. Entonces, como vemos que Euler a la menos 2 por 0 es igual a 1, todo número elevado a la 0 da 1, entonces todas, ¿cierto? Van a ser iguales a 1, y lo único que nos va a quedar son las potencias del menos 2, comenzando en 0 y terminando en 7, porque nótese que este menos 2 que vemos, voy a comenzar de atrás para adelante, este menos 2 que vemos aquí, elevado a la 7, ¿cierto? Al ser una potencia impar, el resultado es negativo. Y 2 a la 7 es 128. Entonces me queda menos 128. Este menos 2 a la 6, al ser potencia par, queda positivo. Y 2 a la 6 es 64. Este menos 2 a la 5, al ser potencia impar, queda negativo. Y 2 a la 5 da 32. Este sería menos 2 a la 4 y al ser potencia par da positivo, 2 a la 4 da 16. 2 a la 3 al ser negativo queda menos, 2 a la 3 8, menos 2 a la 2 al ser potencia par queda positivo, 2 a la 2 4. Este sería el equivalente a menos 2 a la 1 y menos 2 a la 1 da el mismo. Y este que hace falta, ¿cierto? Sería el equivalente a menos 2 a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1 y es el 1 que estamos asumiendo por acá. En general, ¿cierto? Cuando uno tenga la función f de x igual a Euler a la kx, la, mm, cambiémosle la letra. Cuando uno tenga la función Euler a la mx, eso, mx, la késima derivada de esa función, Euler a la mx, se obtiene sencillamente como, ustedes ven acá, función sin derivar, ¿cierto? Entonces, 0, primera derivada, 1, segunda derivada, 2, y así sucesivamente, séptima derivada, 7.
El orden de la derivada marcará la potencia de la derivada interna, que pues en ese caso sería la letra K. Entonces, esto es igual a M a la K, ¿cierto? El orden de la derivada marca la potencia de la derivada interna, que es M, y multiplicaría con Euler a la mx, ella misma. A esto es a lo que se le llama fórmulas de recurrencia, ¿cierto? Y que son bastante prácticas a la hora de calcular cualquier derivada de un orden bastante grande, ¿cierto? Independientemente de los valores que tome K y M, ¿cierto? K siempre es positivo, porque pues no existe una derivada de menos 1 veces una función, ¿cierto? K siempre es positivo y M sí puede tomar cualquier valor. M es cualquier número real y K es cualquier número mayor igual que 0, ¿cierto? Entendiendo que K igual a 0 es función sin derivada. Lo que nos interesa en este desarrollo que estamos haciendo de serie de Taylor, pues son estos números, estos coeficientes, que no son otra cosa más sino múltiplos de 2, ¿cierto? O más bien potencias de 2, ¿cierto? Múltiplos no, porque el 1 no cuenta. Potencias de 2, ahí sí cuenta el 1. Potencias de 2 que llegan hasta 128 y van alternando el signo, igual que antes. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Bueno, esas constantes van a aparecer aquí en la fórmula de Taylor, de Maclaurin, ¿cierto? Multiplicando a las potencias de x y dividiéndose entre el valor de la potencia con su factorial. Así que hagamos el desarrollo completo para empezar a reemplazar estos 8, son 8, estos 8 resultados y encontrar la fórmula que aproxima a la función Euler de menos 2x. Dice entonces que es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 7 de la késima derivada con respecto a x de la función Euler a la menos 2x, pero evaluada en x igual a 0. Esto es lo que se multiplica por x a la k sobre k factorial. Entonces, efectuamos ese desarrollo y tenemos lo siguiente. Sería la primera, ¿no? La que corresponde a k igual a 0. Entonces, la primera derivada, que sería este resultado que obtuvimos por acá, la primera no, la función sin derivada, este resultado que obtuvimos por acá, dio 1 positivo. Entonces, escribimos ese 1 positivo y lo multiplicamos por x a la 0 sobre 0 factorial. Este sería el término que le correspondería al k igual a 0 en el desarrollo. Luego viene la primera función, la primera derivada evaluada en 0 y la primera derivada nos dio menos 2. Entonces reemplazamos menos 2 acá y multiplicamos, que es toda esta expresión, ¿cierto? Y multiplicamos por x a la 1 sobre 1 factorial. Todo este término es el que le pertenece a k igual a 1. El siguiente término fue lo que obtuvimos como 4 positivo. Ese 4 lo encajamos acá y multiplicamos por x a la 2 sobre 2 factorial. Este es el que le pertenece a k igual a 2. Y así ya podemos ir completando, ¿cierto? Sabiendo que se alterna el signo y que son potencias de base 2. O sea que el siguiente sería menos 8 x a la 3, 3 factorial. El siguiente sería más 16 x a la 4, 4 factorial. El siguiente sería menos 32 x a la 5, 5 factorial. Y los que faltan, más menos 64 x a la 6, 6 factorial. Y positivo 128
x a la 7 sobre 7 factorial. Es decir, que respectivamente, este es el que sale de k igual a 3, este pertenece a k igual a 4, este sería el término k igual a 5, k igual a 6 y k igual a 7. Con todos esos términos hacemos lo mismo que con el ejemplo anterior, simplificar y graficar. De esa manera, ahí concluiríamos el ejercicio de aproximación que nos están pidiendo mediante serie de Maclaurin. Sí, de Maclaurin, caso particular de la de Taylor. Bueno, entonces tenemos que número que c elevado a la 0 da 1 por definición y 0 factorial también por definición es 1, así como 1 factorial. El 2 factorial es 2, el 3 factorial es 6, el 4 factorial es 6 por 4, 24, el 5 factorial es 24 por 5, 120, el 6 factorial, lo vimos en el ejemplo anterior, era 720, y el 7 factorial sería multiplicar 720 por 7, o sea, 5040. 5040. Listo. Todos estos números los reemplazamos acá, ¿cierto? Y de una vez se pueden ir simplificando, ¿no? Porque aquí, como vemos, tenemos 1 por 1 por 1. El primer número es un 1 positivo. Más por menos, menos. El segundo número sería 2 sobre 1, 2, x a la 1. El tercer número sería positivo, 4 dividido 2. 4 medios da 2. X al cuadrado. El siguiente número es menos 8 sextos. Menos 8 sextos es menos 4 tercios. X a la 3. El siguiente número sería este, o sea, 10 positivo, positivo, 16, 24 avos, que es 2 tercios, 2 tercios de x a la 4. El siguiente es negativo, 32 sobre 120, o sea, 4 quinceavos de x a la 5. Y los términos que hacen falta serían menos, el que sigue, menos, sí, aquí era, yo alterné el signo mal, ¿no? Más, menos, más, otra vez, menos, más, menos, más, menos, sí, había alternado el signo de una manera inadecuada, corrijámoslo ahí. Entonces vamos en el de x5 que es negativo, x6 es positivo, y simplifico 64 entre 720. 4, 7, 20. 4, 45 avos. Ese es con x a la 6. Y más por menos, menos 128 simplificado con 5040. Eso da 8 sobre 315 y su potencia es a la 7. Se trunca el número ahí y vamos a graficar. Entonces salió todo este polinomio de séptimo grado, de tal manera que él es el que va a aproximar la función Euler a la menos 2x. Entonces, de nuevo, igual que ahorita vamos a ir graficando todos los escribándolos por acá. 1 menos 2x más 2x cuadrado menos 4 tercios de x cubo más 2 tercios de x4 menos 4 quinceavos x5 más 4 45 x6 y menos 8 315 x7. Listo. Graficamos. Vamos aquí al GeoGebra
Podemos limpiar. Listo. Empezamos graficando la original, que es la función Euler a la menos 2x. Listo. Esta es la función que nos han dado, la original. Listo. Bueno, se hace alrededor del cero, ¿no? O sea, eje Y. El primer término es un 1. Y igual a 1. 1. Listo. Tal y como se esperaba, el punto de corte entre el eje y la curva. El segundo término es 1 menos 2x. Es lineal. Control C. Listo. Ahí comienzan las aproximaciones. El tercer término, 1 menos 2x más 2x al cuadrado. Ahora sigue a los tres términos anteriores, sumarles menos 4 tercios de x a la 3. Ahora a estos cuatro términos, sumarle más 2 tercios de x a la 4. 2 tercios x a la 4. Ahora sigue a estos términos, sumarle menos 4 quinceavos de x a la 5. Ahora sigue a estos 6 términos, sumarle más 4,45 más 4,45 avos de x a la 6. Y por último, a estos 7 términos se le agrega el de la potencia 7. El de la potencia 7 era menos 8 sobre 3,15. Menos 8 sobre 3,15 x a la 7. Listo. Entonces analicemos todos los términos uno a uno. Dejemos aquí así sin marcar y vamos viendo. Bueno, el primero claramente es el punto de corte con el valor alrededor del cual se está haciendo el desarrollo, el cero. Después de esto, una lineal. Listo, la lineal se supone que es la mejor aproximación lineal a esa función, ¿cierto? En ese punto. Después de la lineal viene esta cuadrática. Ahí ya es mejor que la anterior, ¿no? La lineal no coincidía sino apenas en un punto, la cuadrática ya tiene una correspondencia un poco más adecuada. Iría como desde acá hasta acá, ¿cierto? Donde se superponen, como desde menos 0,10 hasta 0,10, digamos. El siguiente, la cúbica, ya esta cúbica se aproxima mejor que las dos anteriores. Esta de grado 4 mejor que las dos de las tres anteriores, y así sucesivamente. Cada nueva curva se va aproximando mejor que la anterior. La mejor de todas, entonces, sería esta, que es el polinomio de grado 7, ¿cierto? En la que podemos decir digamos, bueno, entonces que hay una muy buena aproximación al costado izquierdo, ¿no? Toda esta curva. Pero la aproximación al costado derecho, cuando llega como por acá el 1 punto algo, 1,10, ¿cierto? Ahí ya se separa, ahí ya se pierde la exactitud por el costado derecho, pero por el costado izquierdo tiene una muy buena aproximación. Bueno, entonces de nuevo hemos encontrado que esta curva polinómica de séptimo grado, ¿cierto? Todo esto
Es una muy buena aproximación. Es una muy buena aproximación en cierto intervalo alrededor de x igual a 0 mediante un polinomio de grado 7. ¿Aproximación de quién? De esta de acá. Esta de acá sería la función original, la que estamos interesados en aproximar. Bueno, ingenieros, por hoy entonces ha sido todo. Recuerden que estos videos que estoy aquí yo grabando